Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra del Hospital de la Mujer, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que tenemos que realizarlo fuera de los ambientes de TV universitaria en razón de la pandemia del COVID. Sin embargo, con el mayor agrado vamos a seguir comunicándonos con ustedes para trabajar en vuestro beneficio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor profesor Nelson Ramírez, quien es profesor titular de la Cátedra de Medicina 1 de la Facultad de Medicina, pero también es médico pediatra. Él nos va a hablar sobre un tema sumamente importante, el del manejo por el mismo paciente de la enfermedad del COVID-19, pero en domicilio. Él nos va a hacer recomendaciones respecto a lo que podemos hacer y hasta qué momento, porque no todos los pacientes afortunadamente requieren de internación. Y claro, esta falta de conocimientos ha hecho, junto obviamente con el ascenso de casos, una sobredemanda que prácticamente va colapsando al sistema, que además es muy precario en sus instalaciones y en todo lo demás. Amigos, ahora permítanme ir a nuestro primer corte y enseguida volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Amigos de Canal Universitario, como lo habíamos señalado precedentemente, tenemos el gusto de contar con nosotros al doctor Nelson Ramírez, quien es médico pediatra y es profesor titular de la Facultad de Medicina, del Departamento de Medicina precisamente. Es particular esta ocasión porque el profesor Nelson recientemente pasó la enfermedad. Con permiso de él me permito darles esta noticia. Él rigurosamente hizo el control del proceso. Indudablemente no fue un proceso sencillo y él tiene autoridad para conversar con nosotros sobre las medidas que se pueden tomar de forma efectiva haciendo el tratamiento en domicilio. Naturalmente, cuando se presentan ciertos síntomas que él nos señalará, ya uno se dará cuenta que no puede proseguir haciendo este manejo en domicilio y deberá seguramente buscar el apoyo médico bajo internación. Pero no más palabras. Doctor Nelson Ramírez, gracias por aceptar nuestra invitación y muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día, doctor Mendoza. Qué gusto saludarle y verlo aquí en el programa. Y le agradezco por su entrevista, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Entremos en tema, estimado Nelson. Fíjese usted, hemos perdido prácticamente la noción de la virulencia y de la forma cómo se contagia el COVID entre las personas que habitan este mundo. Yo recuerdo, hace 4 meses se estableció de forma sistemática un programa general de comunicación donde se decía que si un enfermo tocaba un objeto y venía otro y lo tocaba sin estar enfermo, se contagiaba con una facilidad extraordinaria.
estuvimos viendo lo que pasa en el país y en la ciudad y definitivamente parece que la gente olvidó aquello. ¿Por qué no nos hace el favor de recordarnos con qué facilidad uno puede contagiarse manipulando cosas, objetos, hasta seguramente cosas impensables, para que la gente recuerde que estamos ante un tema muy serio? Sí, muy interesante la pregunta. La verdad sí, es cierto, como usted dice, a medida que ha pasado el tiempo, desde marzo que llegó el nuevo coronavirus a Bolivia, nosotros inicialmente, en la época en que estuvimos en la cuarentena rigurosa, evidentemente teníamos mucho cuidado en el protegernos más en relación a los contactos que teníamos, no solamente con personas enfermas, sino, como usted mismo dice, en relación a la exposición con otros elementos inertes. Y es verdad que a medida que ha pasado el tiempo, y eso vino como consecuencia de la flexibilización, entre comillas, de la cuarentena, la población en general ha ido perdiendo el cuidado, progresivamente, como que parecía que ya estábamos un poco más seguros de poder ambular primero, tener contacto con otras personas segundo, y luego no tener el cuidado y la rigurosidad de la forma como podemos contagiarnos de este virus a través de algunos elementos. Ya está bien conocido que la forma de transmisión de persona a persona es muy simple, toda vez que nosotros no cumplimos con las medidas de bioseguridad, que son por lo menos mantener la distancia, que inicialmente nosotros no teníamos el uso. El OMS de inicio nos recomendó el uso de mascarillas o de barbijos, como los llamamos aquí en Bolivia, y de repente que eso se ha visto que era muy necesario. Y dentro de esto es importante conocer y recordar a la población que también las mascarillas o los barbijos deben tener ciertas condiciones para poder nosotros protegernos y proteger al prójimo. Y eso es importante. En algún momento alguien me preguntaba, me decía si las mascarillas comunes, y eso también se ve en otros medios de comunicación o en todos los medios de comunicación, si las mascarillas que están utilizando actualmente la población que ha confeccionado de alguna manera de forma artesanal nos protegen, evidentemente. Y eso es muy cuestionable en este momento, porque se ha ido perdiendo también en el tiempo las condiciones del material que debería ser necesario para producir este tipo de material y poder protegernos. Pero nosotros, primero nosotros los médicos, sabemos muy bien que dentro de nuestro accionar médico debemos utilizar los elementos necesarios, que los llamamos los equipos de protección personal, los EPP. Y en ese aspecto, por ejemplo, yo le cuento mi experiencia. Durante el tiempo de atención a pacientes, en ningún momento he dejado de protegerme adecuadamente en la atención de los pacientes. Uno, por responsabilidad para no poder contagiar a un paciente si en el caso uno estuviera enfermo, o poderse contagiar del paciente. Y en mi condición de pediatra, pues sabemos que los niños muchas veces son oligo o asintomáticos, o vienen con otra sintomatología que de repente de inicio no nos puede hacer sospechar en COVID-19. Entonces se ha cumplido con todo esto muy responsablemente, inclusive en la recomendación de la atención en consultorio externo de niños con otros problemas. En mi caso, yo soy gastroenterólogo pediatra, yo manejo problemas digestivos. Se atendía cada hora, haciendo el seguimiento muy bien, la limpieza correspondiente, como correspondía a todas las áreas físicas del consultorio, y se ha cumplido. Pero dentro de esto, o sea, uno a veces no piensa que de repente uno se puede contaminar con sustancias inertes. Y atribuyo, por ejemplo, en mi caso, el contagio a través de el probarse una prenda, en el sentido que uno se está probando una prenda de protección, ¿no? Los famosos equipos de protección, que muchas veces los venden
de manera artesanal también, y alguien viene y de buena manera uno puede acceder o querer comprar de manera de ayudar también a alguien conocido. Y yo pienso que esa ha sido la vía de transmisión. El virus puede vivir en tejidos, tanto en el papel, en el cartón, en la madera, en el metal, en el plástico y en tejidos de ropa. No se sabe muy bien, pero sí también puede vivir, aunque algunos expertos hablan que en la ropa es donde menos vive, pero en este momento muy poco se conoce en realidad la verdad y qué está pasando con este virus, porque cada día aprendemos algo más. Entonces a la población hay que recomendar que no se olvide que toda vez que nosotros vamos a comprar algún alimento, cualquier objeto que vayamos a obtenerlo de fuera de la casa, debe recibir el correspondiente manejo de limpieza. Eso significa que debemos utilizar sustancias como el hipoclorito de sodio, el jabón común, el alcohol con un 70% por lo menos de concentración, el amonio cuaternario, todos estos diluidos de manera adecuada para que podamos nosotros protegernos y evitar que podamos contagiarnos por estos medios. Muchas gracias, Nelson. De hecho, estuve observando algunos reporters internacionales y señalan, por ejemplo, que en este tiempo, y nos toca a nosotros, si uno va al banco, puede tener la seguridad de que en el grupo un par de personas al menos está sufriendo de la enfermedad. Probablemente oligosintomáticos o asintomáticos, pero definitivamente contagiadores de la enfermedad. Lo mismo ocurre en supermercados, etcétera. Y creo que también es bueno señalar que hemos visto, especialmente en mercados donde hay mucha concentración, que señores, caballeros, damas, niños, etcétera, que usan el barbijo, lo usan simplemente de adorno, porque están en la barbilla, no se cubren la boca, menos la nariz, porque parece que olvidaron o no encontraron el sentido de la protección. Esto conlleva, distinguidos amigos, a un tema muy serio, y es el hecho de que llegan en las últimas al hospital y desafortunadamente no son atendidos como quisieran y fallecen. Y obvio, se descarga la responsabilidad en el hospital, en el personal o en algo así, cuando se sabe perfectamente que hubo un proceso precedente y que había posibilidad de intervención en cada uno de estos momentos. De ello precisamente hemos de hablar, Nelson. Yo quería pedirle, por favor, en este tiempo en el que simultáneamente tenemos gente que se dice curandera, que maneja sustancias milagrosas, que han encontrado la cura, que dan el manejo de un tratamiento infalible, etcétera, etcétera. Y en este momento usted me ratificará que no tenemos un fármaco, una droga que efectivamente cure a los enfermos, por un lado, pero por el otro lado tenemos que admitir que precisamente por esta forma de comportamiento todos los hospitales están prácticamente rebasados. Es decir, si aumenta un poco más la demanda, estamos perdidos. Y por eso le pedí que a la gente le diga que debe cuidarse. Y voy a decir algo más, si se me permite. Una cosa es enfermarse en este momento, donde realmente el tema es crítico, que enfermarse dentro de 3 meses, donde probablemente el pico esté en descenso y donde probablemente le podamos brindar mejor atención a la gente. El tema es de infraestructura, de recursos, de insumos y también de personal. Entonces, Nelson, entrando ya en tema, yo quería preguntarle, ante esta situación, debemos cuidarnos, y si uno enferma, ¿es posible cuidarse en la casa y recuperarse si
actúa debidamente, ¿verdad? Sí, bueno, usted tiene toda la razón en el sentido que estamos viviendo momentos críticos epidemiológicos, donde en este momento estamos llegando de repente en una fase más rápida de crecimiento. Y primero, recomendar a la población, no debemos salir de manera innecesaria. No esperemos que tengamos necesariamente que entrar nuevamente en cuarentena, porque tiene muchas connotaciones, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, etc. Pero bien lo decía usted, doctor Mendoza, nuestros hospitales en este momento prácticamente ya están colapsados, como se llama. Y es muy difícil conseguir un espacio para poder internar a los pacientes que están necesitando de manera urgente estas instituciones. Entonces, cuando uno enferma, el 90% de la población va a tener un curso relativamente leve a moderado y que en general no va a necesitar la internación para poder no va a necesitar la internación para poder tratar. Y de estos entre 80 y 90, digamos 80%, que es lo referido por la literatura y la epidemiología en general, el otro 20%, unos 15% va a requerir de internación moderada, es decir, en hospitales no de alta complejidad, y un 5% va a requerir terapia intensiva. Pero eso no quiere decir que nosotros también debemos perder ese punto de vista y decir, bueno, apenas el 80% todos necesitamos, vamos a pasarla bien en casa y el resto no va a pasar nada. Pero justamente existe un grupo de riesgo y ese grupo de riesgo son los que van a requerir del hospital. ¿Quiénes son los que necesitan? Y está demostrado ya por todo lo que se sabe desde octubre del año pasado hasta la fecha, que la gente, todas las personas que tienen cáncer, enfermedades renales crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, que es importante, pacientes inmunocomprometidos, otras condiciones serias de tipo cardíaco, por ejemplo, enfermedades de la sangre y diabetes tipo 2, son los que tienen mayor riesgo de complicaciones y van a requerir en su mayoría de tratamiento hospitalario. Y otros que también están en posible riesgo, como el asma, enfermedades cerebrovasculares, hipertensión arterial, condiciones neurológicas, enfermedades hepáticas, el embarazo, después alteraciones pulmonares crónicas de otra índole, también van a requerir posiblemente el manejo hospitalario. Pero aquellas otras personas que son la mayoría, felizmente, se pueden tratar en domicilio. Y en domicilio hay que pensar, dependiendo cómo uno va a sospechar primero que está enfermo, y eso es importante, porque estamos ahora en este momento atravesando el periodo de invierno y el frío, especialmente en La Paz, ha aumentado muchísimo y eso condiciona también a otro tipo de infecciones que son comunes en esta época de invierno. Le voy a pedir que, ya que vamos a empezar a abordar el diagnóstico clínico de la enfermedad y el manejo domiciliario, nos vayamos un momentito a un corte y al retornar le voy a pedir que directamente nos aboquemos a ello. En primera instancia le voy a pedir que nos diga qué pacientes, obviamente sospechosos y confirmados de COVID, pueden hacer en su domicilio el manejo y quienes no debieran hacerlo, como por ejemplo estos que acaba de señalar bien, los que tienen comorbilidades que nos de alguna manera señalan que esto puede ir un poco complicado. Vayamos al corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU.
Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado, el doctor Nelson Ramírez, profesor titular de nuestra facultad, pediatra, nos va a dar pautas totalmente comprobadas científicamente del manejo del COVID-19 en domicilio. Distinguido Nelson, ¿qué pacientes son de entrada susceptibles de poder manejar la enfermedad en base de la clínica o inclusive con exámenes que comprueban aquello en domicilio? Bien, la enfermedad COVID-19 se ha dividido en 3 estadios o 3 fases, ¿no? La fase 1, 2, la 2A y 2B y la tercera fase. Significa que dependiendo de la evolución del tiempo desde el contagio hasta los grados más críticos de esta enfermedad, más o menos se espera un tiempo entre 0 hasta 14 o alrededor de los 14 días. Los primeros días, el paciente que está cruzando la fase leve, en realidad, que comienza en la gran población, les decía, los 80% que se pueden tratar en domicilio, generalmente van a presentar síntomas leves que pueden simular otras enfermedades como un resfrío común, como una influenza o cualquier una infección respiratoria alta que se espera en esta época de invierno. Pero ¿cuáles son los datos que debemos tomar en consideración? Por estudios se ha visto que la gran mayoría de los casos generalmente cursan con cefalea, es decir, dolor de cabeza. Pueden tener fiebre, pueden tener molestias en la garganta, un poquito de secreción nasal, que se llama rinorrea, y esto va a irse sumando algunos otros síntomas y signos a medida que van pasando los días, como por ejemplo una respiración un poco más dificultosa, dolor en el tórax, en el pecho, disminución del olfato hasta la pérdida del olfato, disminución del gusto o alteración del gusto, y a veces algunos problemas dermatológicos como por ejemplo una erupción cutánea hasta escozor cutáneo que en medicina llamamos prurito. Entonces son los síntomas y signos más leves que se presentan de inicio, y eso va a depender, dependiendo de cada uno en su estado de inmunidad y también el grado de contagio que haya tenido, que nosotros llamamos la carga viral, para que el paciente desarrolle este tipo de clínica y podamos nosotros identificar o sospechar desde la manera individual hasta la manera colectiva. Es decir, en la casa hay que estar muy atento en relación a nuestros familiares con quienes vivimos o nosotros mismos para ver si nosotros tenemos algún tipo de esta manifestación. Ahora bien, esto puede ir de la mano con la realización de los estudios de laboratorio, que eso es importante porque la prueba sigue siendo la prueba gold estándar, la mejor prueba que tenemos para encontrar el virus desde el momento que uno se contagia, es la prueba de la reacción de polimerasa en cadena en tiempo real, que llamamos PCR, y que se toma a través de una muestra laríngea y una muestra nasolaríngea, ¿no? que la tomamos por la nariz. Y después del séptimo, una vez que ya hemos establecido el contagio y la clínica, más o menos a los 7 días recién es sensible la prueba rápida que se está realizando en muchos lugares, que es la toma de muestra en una gotita y se aplica a un kit de diagnóstico inmediato. Pero inicialmente la PCR es la prueba de elección. Con la clínica y el laboratorio, o solamente con la clínica, en este momento ya debemos sospechar que podemos estar contaminados, porque es un tiempo epidemiológico que así lo dice, más aún si hemos estado expuestos a algún probable contagio. Y esa es la forma como vamos a enfocar la primera fase que podemos tratar en domicilio. Excelente, Nelson. Quisiera, antes de pasar a la segunda fase, tuviera la gentileza de decirle a la teleaudiencia qué medidas tomamos
Habida cuenta, fíjese usted, de que hay gente que dice que toma dióxido de cloro, toma citromicina, toma cualquier otro fármaco y dice, yo me estoy protegiendo, estoy previniendo, y esto no es así. Definitivamente esto, vamos a recalcar al final, no es así. No hay fármacos preventivos, pero Nelson, en domicilio, cuando uno está con esto que ha señalado, un poco de rinorrea, cefalea, a lo mejor un cuadro parecido al gripal, el antecedente de que pudiera haber alguien en la familia contagiado o algún vecino, en estas circunstancias, asumiendo que estamos con COVID, ¿qué son las medidas que en primera instancia debemos tomar antes de pasar a la segunda fase? Bien, una vez que nosotros hemos sospechado y pensamos o tenemos ya la seguridad de que estamos contagiados, los síntomas leves se tratan como cualquier otra enfermedad respiratoria alta, ¿no? Un resfriado o un cuadro gripal. Pero como usted bien lo dice, la forma de prevención, no existe un medicamento mágico para prevenir. Es decir, en este momento la literatura médica y los estudios basados en evidencia científica, si bien es poco tiempo para tener una evidencia muy grande, todos los estudios todavía están muchos en curso y algunos han dado algunos datos que sí seriamente se han estudiado, y la mayoría de las referencias que nosotros tenemos vienen del Asia, de donde se ha originado esta enfermedad, de China, y son ellos los que más están estudiando, luego los europeos y últimamente los norteamericanos, pero toda la experiencia que se tiene no apunta a tener un medicamento mágico que nos pueda proteger hasta que no tengamos la vacuna y prevenir la enfermedad. Entonces, lamentablemente, en base a este problema, la población ha entrado en un cierto pánico, miedo, temor de contagiarse o haber estado contagiado, y en esa desesperación uno lo vive cuando uno está enfermo, la desesperación de que a uno además le ofrecen de todo, ¿no? Es decir, toma esto, toma el otro, tenemos esto, tenemos un montón de medicamentos que podemos tomar de inicio que te va a prevenir. Y una vez que uno está enfermo, dice, puedo tomar cualquier medicamento, lo que sea, que no me quisiera morir. Porque lo primero que uno piensa, lamentablemente, es que es una enfermedad mortal. Estamos viendo que es baja la mortalidad en relación al número de pacientes contagiados. Pero eso no quiere decir que nos vamos a descuidar. Entonces, el mensaje claro que tiene que quedar es que no existe un medicamento que nos va a proteger para no enfermarnos. Por lo menos no está descrito nada en este momento en la literatura con estudios serios. ¿Qué debemos hacer para prevenir no contagiarnos? Obviamente cumplir con las normas de bioseguridad. Eso implica no salir, no tener contacto físico ni siquiera con nuestros familiares, porque eso es una parte de responsabilidad individual. Tristemente vemos que esta semana hemos tenido movimientos sociales que han bajado en masa y que aumentan el riesgo de contagio, no solamente entre ellos, sino también con la comunidad. Entonces, el empleo de las mascarillas, de los barbijos adecuados, todo lo que hemos mencionado en la primera parte del programa, de la limpieza de todos los objetos que vamos a introducir en nuestros domicilios, el distanciamiento físico de por lo menos 2 metros de separación entre persona y persona. Y una vez que estamos nosotros enfermos, lo propio, no olvidarnos que estas medidas ya tienen que tornarse dentro de nuestro domicilio. Es decir, nosotros, como primero, lo que tenemos que pensar antes de tratarnos es primero pensar en no contagiar a otros. Lo primero es eso, es importante. Si vivimos en condominios, si vivimos en casas únicas, dependiendo de donde sea, debemos cuidar de los nuestros y de los que nos rodean. Eso es importante. Segundo, una buena nutrición y una buena hidratación de inicio y durante el periodo de enfermedad es importante. Y no olvidarnos que debemos consumir mucho líquido para mantenernos en un buen estado de hidratación. Tener una nutrición adecuada donde nosotros debemos de alguna manera
disminuir la cantidad de grasas saturadas, disminuir la cantidad de carnes rojas, disminuir el contenido de sal y azúcar de nuestros alimentos. Eso nos va a ayudar muchísimo, aumentando más el consumo de vegetales y frutas, ¿no? Que es importante para nuestra nutrición y mejor respuesta ante la enfermedad. Nelson, sedes, los seguros le dan a la gente un listado de medicamentos que debe usar supuestamente para manejarse en domicilio y genera confusión. Usted ha dicho bien, y me permito reiterar, en esta fase donde la clínica es leve, el usar un paracetamol, a lo mejor un antigripal, un poco de vitamina C, que naturalmente contienen, por ejemplo, los cítricos, junto con hidratación y alimentación, podrían ser suficientes, ¿verdad? Porque en este primer momento no es necesario aún utilizar antibióticos, ¿o no es así, Nelson? Porque la gente debe saber que tiene libre posibilidad de usar algunas cosas desde el primer instante, pero ojo, cuando ya se tratan de antibióticos y otros, debe marcarse también el momento pertinente para acudir a estos recursos. Por favor. Justamente yo hacía el listado de las enfermedades que van a aumentar el riesgo de una evolución negativa, ¿no? De coronavirus. Y mucha gente de la población en general desconoce su estado de salud, ¿no? Muchos no saben que tienen algún problema metabólico, no saben que tienen un problema renal o hepático, cualquier otra enfermedad. Y eso es lo que yo creo que está pasando con la población que evoluciona mal y muchos terminan lamentablemente falleciendo. Es que no conocían su estado de salud. Y en el afán de quererse automedicar, porque es el término que debemos utilizar, y se lo recomienda siempre a toda la población, yo los recomiendo, no tomen medicamentos de manera innecesaria, solamente porque les han dado o les han sugerido o alguien les recomienda, porque no sabemos exactamente cuál es nuestra condición de salud en ese momento, y por eso es necesario tener por lo menos la opinión de algún especialista, algún médico que les oriente qué van a hacer. Ahora, como dice muy bien el doctor Mendoza, es cierto que si nosotros tenemos, por ejemplo, cefalea, dolor de cabeza, fiebre, lo que vamos a hacer son medicamentos denominados sintomáticos. Y vamos a utilizar estos que están disponibles y tenemos a mano, pero no exagerar, es decir, solamente vamos a utilizar cuando los necesitemos. Muchas personas apenas creen que ya están contagiadas y comienzan a tomar de manera innecesaria analgésicos, antiinflamatorios, antitérmicos, y lo que están haciendo es condicionar su cuerpo a que pueda intoxicarse o pueda producir algún daño en su organismo el exceso del uso de estos medicamentos. Pero si nosotros tenemos alguna sintomatología leve, sí estamos autorizados a utilizar, cumpliendo todas las otras normas, ¿no? De hidratarnos, tomar una buena cantidad de líquido, igual como si estuviéramos ante un cuadro infeccioso respiratorio que no sea coronavirus. Entonces, eso es importante. Ahora bien, mucho se especula de una serie de medicamentos que se utilizan durante el primer periodo de la enfermedad. Y esto tiene que estar supervisado por médicos, o sea, inclusive la dosificación. Es cierto que en este momento no hay un 100% de seguridad de la ineficacia ni de la eficacia de los medicamentos estudiados. Ojo, de los estudiados, porque hay algunos, por ejemplo, como el doctor Mendoza acaba de mencionar, sobre el dióxido de cloro, que no existen estudios, es decir, si por lo menos hubieran un par de estudios serios en fases de investigación controlada, metodología científica bien aplicada y que diga que sí sirve o no sirve, eso es importante porque pudiéramos utilizarlo, entre comillas, como medicamento.
Pero esas formulaciones mágicas que nos recomiendan no están estudiadas y la verdad que mal podríamos nosotros indicarlos porque no se sabe cuál es el efecto ni benéfico y mucho menos sabemos cuál es el efecto negativo que pudiera tener en el organismo. Gracias, Nelson. Hemos de hablar en este tercer momento qué posibilidades reales, ciertas, formales, responsables tendrían estos pacientes de automedicarse antibióticos, la acitromicina, la clarithromicina, otros, los corticoides, etcétera. ¿Por qué, Nelson? Le voy a pedir que me conteste después del corte. Porque están vendiendo paquetes de fármacos. Y no solamente lo citado, también colocan zinc, supuestamente vitamina C y algunas otras cosas a precios exorbitantes. Pero además se presume que la gente sabe cómo dosificar, cuándo usar, etcétera. Y estamos viendo reportes nuevos de que mucha gente se está intoxicando, precisamente por tomar todo este conjunto de cosas que en verdad son gastroirritantes, una muy buena parte de ellos, y creen que tomando un omeprazol esto también se resuelve. Te voy a pedir, Nelson, que me conteste este interrogante después de este corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, le hemos planteado al profesor Ramírez un par de preguntas que le voy a pedir pueda absolver, doctor Ramírez, habida cuenta de que se están vendiendo paquetes, reitero, de fármacos y la gente cree que los debe tomar de forma simultánea. En fin, hay una confusión y es nuestra obligación aclarar por lo menos parte de la misma. Doctor Ramírez. Sí, doctor. Lo primero que tenemos que pensar y saber y estar conscientes es que el empleo de los medicamentos fuera de los medicamentos comunes que utilizamos rutinariamente o ocasionalmente en respuesta a algún síntoma leve que tenemos cuando tenemos cualquier tipo de infección, es siempre tener el asesoramiento de un profesional médico. En Bolivia todavía se vende libremente los medicamentos sin receta médica y eso es un problema serio que está llevando a la sobredosificación o intoxicación por estos medicamentos. Y bien decía el doctor Mendoza, en este momento se está especulando con la venta de medicamentos libremente y resulta que tener un kit en la casa, si no se lo sabe usar de manera adecuada, es como tener un arma escondida y que nos podemos en cualquier momento disparar. Evidentemente, hay elementos como las vitaminas, la vitamina C, la vitamina D, o oligoelementos como el zinc que se han recomendado para el empleo, que sí hay que tomarlos cuando estamos en el proceso de infección. Podemos tomarlos arbitrariamente cuando estamos diagnosticados de coronavirus. Y no tomarlos tampoco de manera innecesaria como preventiva, porque también podemos intoxicarnos inclusive con las mismas vitaminas o el mismo zinc. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo en exceso hace daño y no dejan de ser medicamentos. Hay otros medicamentos que se han recomendado y se han estudiado y todavía se siguen estudiando y se utilizan, pero siempre bajo supervisión médica. Entonces los medicamentos, especialmente antibióticos, que se están dando en paquetes de venta, hay que tenerlos mucho cuidado y pedir siempre la orientación médica para ver si es necesario en ese momento.
¿Cuándo es el momento que vamos a utilizar? Cuando el paciente empieza a descompensarse, el paciente empieza a sentir falta de aire, por ejemplo, falta de aumento de la dificultad respiratoria. Nosotros utilizamos un aparatito que es el oxímetro de pulso, que mucha gente ya lo ha adquirido, y cuando empieza a bajar la saturación de oxígeno, que normalmente nosotros en la altura tenemos niveles por encima de 85 hasta 95, pero cuando vemos que está bajando, si usualmente yo saturaba 90 y de repente mañana aparezco con 85 y pasado con 83 y así voy bajando, ya nos debe alertar para ver que estoy desmejorando. La falta de aire es un principio importante, pero muchas veces también puede surgir de manera no específica y pasa hasta inadvertida. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a tener los labios más azules o las uñas se nos ponen azules y nos sentimos mal progresivamente? Ya tenemos que pensar que requerimos otro tipo de intervención. De repente ya por lo menos vamos a requerir oxígeno. Y ahora estoy viendo que, por ejemplo, hasta oxígeno se piensa comprar. La gente está comprando, sí. Sí, es verdad. Y eso puede ser de alguna manera muy crítico, porque cuando se necesitan en los hospitales, mucha gente va a tener en casa y no va a ser necesario tenerla en casa, ¿no? Entonces, también es complicado. Pero es el pánico que está produciendo todo este tipo de respuestas. Los medicamentos que podemos utilizar bajo supervisión médica, ¿no? Bajo supervisión médica, son aquellos que van a requerir en la primera fase, es decir, entre los 0 y más o menos 7 a 10 días, donde más o menos el paciente está en el estadio 1 hasta el estadio 2A, que es donde podemos tratar los médicos, ya sea por telemedicina, que es una buena opción en este momento. La gran mayoría de los seguros y todos los servicios de salud están saturados, no hay cómo ir a hacerse atender, pero sí la telemedicina puede cumplir esta labor, tener este contacto como ahora tenemos por vía internet y por lo menos saber qué está pasando con el paciente, poderlo ver, no importa la distancia, ya nos va a dar una idea para poder recomendar de mejor manera para que el paciente en su defecto pudiera tal vez recibir algún tipo de medicación que lo indique el médico, pero siempre con supervisión. Y para eso les decía, no nos olvidemos que cada uno de nosotros tiene una condición diferente de salud. Entonces eso es muy importante. Por otro lado, si vamos a tener mayor dificultad, este tipo de controles debe ser más frecuente, de tal manera que el médico perciba precozmente cuándo debe ser transferido este paciente o internado para que requiera la segunda fase de tratamiento ya hospitalizado. Y es importante. Tampoco dejar pasar el tiempo, ¿no? Es decir, no esperemos hasta el último, hasta que ya el paciente pierda el conocimiento o tenga confusión, que es otra forma de manifestarse la gravedad, y que requiera de manera inmediata internación, cuando muchas veces es muy complicado en este momento encontrar un espacio. Gracias, Nelson, ha sido clarísimo. Por lo tanto, distinguidos amigos, el asesoramiento médico por telemedicina o definitivamente de forma directa entre el cuerpo médico deberá ser de donde se debe recibir el asesoramiento. Eso es muy importante, porque de lo contrario vamos a quemar, vamos a gastar inmotivadamente ciertos antibióticos y recursos que a lo mejor los podemos necesitar después. No solo hasta el oxígeno, Nelson, si no se lo sabe preparar, si no se lo administra de forma húmeda, a lo mejor con alguna sustancia que pueda generar la fluidificación de las secreciones si hay, etcétera, puede ser dañino. El oxígeno puro por mucho tiempo también genera problemas pulmonares y esto la gente, por supuesto, debe saber y comprender. Nelson, para ir cerrando, en los temas de aislamiento intradomiciliario, ¿qué le recomienda al enfermo y a su entorno? Una vez que hemos sido diagnosticados de coronavirus,
es muy importante no olvidarnos que en este momento estamos hablando ya de enfermos, ya no estamos hablando de prevención, es decir, queremos no contagiar al resto de nuestra familia y al resto de nuestro ambiente. Entonces no nos olvidemos que existen máscaras adecuadas, recomendadas, que son las útiles, las que deben servir. El empleo permanente de esto durante el tiempo que estemos en domicilio. Es importante también la separación entre persona y persona que vive en el domicilio, el contar con sus propios utensilios de alimentación, plato, cuchara, etcétera, todos los cubiertos. De preferencia, si hubiera más de una en la habitación donde vive, donde va a estar aislado el paciente, tuviera su propio sanitario, sería ideal. Y si no es el caso, como sucede en muchos domicilios que solo existe un sanitario, pues cada vez que el paciente o cualquiera de la familia utilice el sanitario, se debe hacer la higiene correspondiente, con la limpieza correspondiente, utilizando los químicos que hemos hablado al comienzo, es decir, hipoclorito de sodio, jabón, limpiar inclusive las perillas de las puertas, todo con alcohol o con jabón, todo el tiempo que se toque. El lavado de manos, no olvidarnos en la casa. No necesariamente tenemos que ser al llegar de afuera, sino si estamos enfermos, todo el momento debemos lavarnos las manos con agua y jabón, el suficiente tiempo que se nos recomienda, por lo menos 20 segundos, que son más o menos contando todo el tiempo que estemos lavando adecuadamente nuestras manos. Mucho se nos ha enseñado esto y no debemos olvidarnos nuevamente. Cuando utilicemos el sanitario, y es importante, para dar la descarga, tapar el sanitario, que es importante, porque en ese momento que sale la descarga se generan aerosoles y esos aerosoles pueden contaminar el ambiente. Entonces es importante. No nos olvidemos que coronavirus se elimina también por las heces, y eso se ha visto que se elimina inclusive hasta los 40 días después de haber pasado la sintomatología. Todavía se siguen eliminando rastros de virus que hasta la fecha no se sabe si son o no son contagiosos. Entonces, en prevención del contagio a los demás, hay que tener estos cuidados. En la preparación de los alimentos, si el que está contagiado no tiene o es la única persona, como sucede, por ejemplo, que sea la mamá de la familia, la que cocina, la que prepara los alimentos para los niños, tiene que usar barbijo, tiene que lavarse las manos antes de tocar los alimentos, antes de servir a los alimentos, siempre con barbijo, de preferencia que prepare otra persona, pero en esos casos donde existen personas, yo sé que hay esa realidad, tiene que cubrirse muy bien, tiene que cuidarse como que estuviera, como si fuéramos nosotros médicos, estuviéramos tratando a un paciente. Lo mismo es para la preparación de los alimentos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y así, yo creo que eso es el cuidado que tenemos que hacer. La ventilación de los ambientes es sumamente importante. Se dice que hay que abrir las ventanas para que haya ese flujo y pues el virus progresivamente circule y no se quede concentrado en un ambiente. Esas son las recomendaciones más importantes para cuando convivimos con un enfermo, o cuidamos, o nosotros somos los enfermos. Nelson, muchísimas gracias. En verdad ha sido sumamente importante cada una de las explicaciones que usted nos ha dado, y esperamos sinceramente que sea de beneficio para la audiencia. Queremos comprometerle para que en una siguiente vez podamos seguir hablando del tema. Quedó todavía mucho en el tintero y creo que la gente merece explicaciones como las que usted ha dado para mejor comprender el problema y también manejarse mejor, dado que cualquiera de nosotros, cualquier familiar, es susceptible de contraer la enfermedad. Muchas gracias. No sé si gusta despedirse de la teleaudiencia. Gracias, estimado doctor Mendoza, por su invitación. La verdad, como un ex paciente o paciente de coronavirus, la verdad me siento en la obligación de poder ayudar a la comunidad, y de manera muy fraterna y
de mucho corazón quiero agradecer a cada una de las personas que me ha apoyado durante el periodo de la enfermedad, y eso es algo importante. No olvidemos de apoyar a los pacientes que están enfermos. Una parte importante de la recuperación es el bienestar, el sentirse bien, el sentirse protegido, el sentirse acompañado con la enfermedad. Y en eso yo quiero ser muy enfático en el agradecimiento de todos los colegas que me han apoyado, la familia, los amigos, los pacientes, personas conocidas. Ha sido muy importante y a cada uno de ellos les agradezco por su gran colaboración. Muchas gracias, doctor, por su invitación. Estoy a sus órdenes. Gracias, muy amable. Amigos, realmente esta entrevista fue muy gratificante. Un profesor que fue convaleciente y todavía está convaleciente de el coronavirus se ha dirigido a ustedes. Y por eso quiero yo permitirme recomendarles que cuidemos a la familia, que cuidemos a nuestros seres queridos. Lo ha señalado bien el profesor Ramírez y lo reitero. Hay gente que es más vulnerable que otra. La gente mayor, que tiene alguna morbilidad, que es diabética, que es obesa, que a lo mejor es cardíaca, que tiene otro tipo de problemas. Evitemos que esta gente se exponga, que no salga si no es necesario. Que la gente más joven pueda apoyar, por ejemplo, ante necesidades urgentes de contar con alimentos, etc. Finalmente, todos somos la familia boliviana. Cada vida es importante. Cada uno de nosotros es importante. Lo es fundamentalmente al interior de su familia. Amigos, que el barbijo no sea un adorno, que el distanciamiento social no sea un discurso, que nuestra responsabilidad sea patente cotidianamente. Que tengan un buen fin de semana, cuiden a la familia y cuídense ustedes. Muy buenos días.